noche. Nosotros estamos en Casa Presidencial, como les decía desde el inicio del noticiero. Conversamos esta noche con don Luis Guillermo Solís. Gracias por acompañarnos, don Luis Guillermo, por abrir las puertas de Casa Presidencial y permitirnos hacer consultas importantes que tenemos no solo nosotros, sino también el pueblo costarricense después de un año de mandato. Con todo gusto, Juan Diego. Encantado de recibirles y muchos saludos a quienes nos miran por esta televisión. ¿Está satisfecho Luis Guillermo Solís con su primer año de gobierno? Sí, estoy satisfecho. Evidentemente, me gustaría haber hecho más cosas. Siempre uno en estos oficios desea que las realizaciones ocurran más rápidamente, pero habida cuenta de ser este el primer año, de lo que se ha logrado, de los avances que hemos alcanzado, de la estabilidad de que goza el país en lo económico y en lo social, sí me siento satisfecho, no enteramente satisfecho, pero sí satisfecho de lo realizado. ¿Ha pesado el manejo político, la inexperiencia tal vez del PAC, de ustedes como partido, para llegar a Casa Presidencial y poder hacer bien las cosas y orquestar todo bien? Sí, sin duda. Hay una curva de aprendizaje que sería absurdo no reconocer. Como cualquier nuevo trabajo, se toma algún tiempo para acostumbrarse a las realidades de la política. Habíamos sido un partido con 3 campañas en la Asamblea Legislativa, pero ninguna como titulares del Poder Ejecutivo. Eso es como ser piloto de aviones supersónicos y después montarse en un cohete, no es lo mismo, a pesar de que muchas de las cosas ya uno las conoce. Y además encontramos una situación peculiar después de más de 60 años de gobiernos de 2 grandes bloques políticos. Entramos a romper y a desacomodar muchas de las realidades que se habían asentado en el país, lógicas, algunas de ellas perversas, algunas malas prácticas que se habían entronizado. Y bueno, el conjunto de transformaciones y de resistencias que el status quo puso al nuevo gobierno son indudables. Así es que sí hubo necesidad de tomar tiempo o acostumbrarse a los cargos. Un tema importantísimo son sus índices de popularidad. La gente que le apoyó masivamente para llegar a Casa Presidencial, más de 1 millón de votos, tal vez ya no están tan acorde, o ya no están apoyando, respaldando el trabajo suyo una vez que se sentó acá en Casa Presidencial. ¿Qué les decimos a ellos? Bueno, primero, yo no conozco bien encuestas sistemáticas respecto a la popularidad del presidente o del gobierno. De esas encuestas, cuando existen, yo lo que he dicho es que reflejan un momento en la realidad política, son fotos, es un momento que cambia. Cuando uno es electo con 1.327.000 votos, es difícil mantener esos niveles, incluso en los escenarios más optimistas. Yo fui electo por 4 años, tenemos un gobierno que tiene 1, ha estado haciendo una serie de, ha alcanzado una serie de logros que preludian bien para los próximos 3 años. Yo lo primero que diría es, denme chance de gobernar el periodo completo antes de hacer un juicio definitivo. Pero como esto cambia, y siempre cito el caso de mi buena y querida amiga Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, que entró con una huelga de jóvenes de secundaria que la tiraron al piso de la popularidad y sin embargo 4 años después salió, 5 años después, como una de las presidentas más exitosas de la historia de Chile, volvió con un nivel de aprobación del 80% y hoy atraviesa por una crisis que la tiene abajo en las encuestas. Que esta realidad es una realidad que cambia mucho. Hay 2 pilares fundamentales, 3. Voy a mencionar 2 y voy a dedicarle un poco más de tiempo a estos 2. Pobreza extrema y empleo, son 2 de sus grandes promesas de campaña. Revisando un poco los números, hay en este momento 220.175 personas desempleadas, según números actuales del INEC. Usted promete 270.000 empleos, la gente en la calle asegura que no se están consiguiendo y no están apareciendo esos empleos tal y como se prometieron. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos hoy una situación económica estable y eso garantiza que en temas de inversión extranjera, tanto como de encadenamientos productivos con la economía local, se van a generar más empleos. Solamente en las previsiones del Ministerio de Comercio Exterior hay cerca de 6.000 empleos nuevos que estarán beneficiando a jóvenes, especialmente en áreas como las ciencias de la vida y de la alta tecnología en este año. Pero además estamos atendiendo a más de 10.300 familias. Se anunciaba precisamente hoy como parte del proyecto Puente al Desarrollo a propósito de la pobreza extrema. Tenemos ubicadas ya a las familias y están llegando los funcionarios del IMAS a buscarles para ofrecerles la atención del Estado.
Para mí es fundamental el tema de la estabilidad económica, porque nuestros niveles de crecimiento, que se requieren aumentar ciertamente para atender el problema de la desocupación, que ronda el 10%, quizá un poquito más, que se encuentra dentro de los porcentajes históricos que ha habido en este país desde hace 20 años más o menos, no hemos logrado reducir esos porcentajes, es un crecimiento del 3,5%, que es 3 veces más grande que el promedio en América Latina. Esto lo que me hace pensar es que vamos a lograr generar esos empleos, además porque tenemos una estrategia para generar esos empleos que conduce el Ministerio de Trabajo. Habla usted de 6.000 empleos evidentemente especializados, pero ¿qué pasa con los 98.979 personas jóvenes menores de 24 años de edad que no se han especializado, que no tienen posiblemente ni secundaria y que no tienen cabida dentro de esos empleos que se están generando? Bueno, eso nos remite a las políticas, especialmente en el sector agroproductivo, porque es en el campo donde se ubica una buena cantidad de esta mano de obra no especializada. Ahí estamos apoyando a los productores de café, a los productores de arroz, a los productores de azúcar, a los productores de frutas exportables, para que se puedan aumentar y mejorar los índices productivos de forma tal que no se pierda trabajo en el campo y más bien sea posible incorporar estas nuevas generaciones de jóvenes no especializados, que dicho sea de paso, tenemos que buscar cómo capacitarlos de mejor manera, porque si se mantienen sin educación, es muy probable que no vayan a encontrar empleos de calidad que requerirían, entre otras cosas, más control del Estado para que se les paguen los salarios mínimos que no se les pagan en estos momentos en muchos lugares. Para romper de esa manera también los círculos de pobreza que en este momento, según los datos actuales del INEC, entre el 2013 y el 2014 la cifra de pobres aumentó en 75.000 personas y particularmente las personas en pobreza extrema aumentaron a casi 345.000 personas, 5.000 personas más que el año anterior. 92.000 familias viven en pobreza extrema. Pensábamos, por los datos que usamos en campaña, que el número iba a estar rondando las 60.000 familias, es decir, 32.000 familias más en pobreza, que ha obligado a reajustes en los planes que teníamos, en los estimados. Así es que eso lo que produce es una gran preocupación, porque no vamos a poder eliminar, como habíamos pensado, toda la pobreza extrema, porque el estimado de familias que serán atendidas gracias al programa Puente al Desarrollo es de 57.000, alrededor de 57.000 en los cuatro años de gobierno. ¿Por qué se manejaban datos inexactos? Mire, si los datos están en internet, yo los conseguí en cuestión de minutos. Sí, pero nosotros también los buscábamos ahí mismo y los datos no estaban ajustados a la práctica. Había un subregistro muy importante del cual no nos percatamos sino hasta llegar al IMAS, con un agravante, y es que una quinta parte, el 20% de los recursos que se destinaban a programas sociales estaban llegando a no pobres, es decir, a personas que no los necesitaban. Ahora hemos depurado las listas, se ha generado una posibilidad nueva de llegarle a la gente en temas de becas para la educación primaria y secundaria, y estamos, como le digo, llegándole ya en estos momentos, cuando se ha iniciado desde hace menos de 3 meses el programa Puente al Desarrollo, a 10.300 familias en pobreza extrema. Mucha de esa gente en pobreza extrema vive en lugares terribles, en las peores condiciones que pudiéramos imaginar. Los precarios, lamentablemente, han crecido en nuestro país, pero mientras tanto, irónicamente, el Bambi tiene o tuvo un superávit el año pasado de 27.000 millones de colones que no se utilizaron durante su primer año de gobierno. En este momento tienen 95.000 millones de colones que no están siendo utilizados. De estos se ha destinado muy poco dinero. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está avanzando rápidamente? Si el dinero está ahí, la plata está, ¿por qué no se están construyendo ni proyectos de vivienda ni se están dando bonos? Bueno, primero, cuando se dice superávit, uno piensa que es plata que está ahí ociosa. En realidad es plata que está comprometida. Y ha habido ciertamente problemas de gestión en el Bambi, ha habido que reestructurar administrativamente al banco, ha habido un problema en las herencias del banco que no ha sido sino hasta más o menos mediados septiembre del año pasado que se logró resolver. Algunos temas se están resolviendo apenas hace 2 semanas con respecto a las cúpulas del banco, pero sí los proyectos están caminando. Solamente en este primer año de gobierno, el MIBA otorgó más de 8.000 soluciones de vivienda. Se han implementado varios miles de millones de colones en bono comunal
por ejemplo, el que se utilizó en Cieneguita para la construcción del paseo marítimo en esa comunidad. O sea que sí ha habido un proceso de asignación de recursos que todavía, por supuesto, tiene que mejorar, pero que va a aumentar en velocidad en los próximos meses. ¿Está usted satisfecho con el trabajo de Rosendo Pujol en el Ministerio de Vivienda para agilizar todas estas cosas y que lamentablemente estos números no estén en mi libreta y estén ejecutándose como deberían? Sí, plenamente. Yo creo que el ministro ha hecho un esfuerzo enorme por ordenar al sector, que era un sector que estaba desarrollándose con poca claridad en muchos de los ámbitos necesarios para que estos proyectos se desarrollaran como debía de ser. Hubo que parar algunos de ellos que estaban en lugares que no eran adecuados. No se puede construir una urbanización en un lugar en donde no hay agua, por ejemplo, o en donde no hay posibilidades de darle servicios adecuados a las poblaciones. Entonces yo sí creo que el ministro y su viceministra han hecho un gran trabajo de ordenamiento. Se está trabajando ahora en asocio con los desarrolladores para lograr que los proyectos que ya están aprobados y que están bien puedan desarrollarse rápidamente, que las empresas puedan empezar a trabajar, y se están haciendo nuevos componentes en el proyecto de vivienda que me parecen muy importantes para atender a gente de clase media. Es decir, que tengamos posibilidad, como el bono para la segunda vivienda o el segundo piso, se convierta en un instrumento de promoción, ya no solamente para las familias que tienen mayor necesidad porque están en pobreza, sino también de acceso a la clase media a vivienda a bajo costo. Pero entonces, ¿cómo le explicamos? Si está esa satisfacción del buen trabajo que están realizando las autoridades, que de esos 95.000 millones del presupuesto para este año, el 40% que está destinado a proyectos de vivienda, proyectos integrales donde es llave en mano, solamente un 2% se ha ejecutado este año. Mire, ¿Números actuales, números de hoy? Mire, sobre los números, el ministro Pujol ha hecho una gran rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa. Me parece que hay necesidades insatisfechas, eso es indudable. Me parece también que hay muchos rezagos acumulados y en ese sentido, una y otra vez hemos ido a los proyectos de vivienda, 119 proyectos de vivienda y comunidades en donde está interviniendo el BAMBI, esto me lo ha dicho el ministro apenas hace pocos días, para estar conversando permanentemente con las organizaciones que están esperando esa vivienda, de manera tal que se le pueda dar un seguimiento adecuado a los proyectos que están en curso. O sea que me parece que el esfuerzo desde el BAMBI, que ha sido, dicho sea de paso, un banco que no ha estado funcionando de la mejor manera desde hace años, junto con el Ministerio de Vivienda y el INBU, que es la tercera pata de ese entramado, puedan trabajar de manera mucho más articulada y mejor en los próximos años. Don Guillermo, permítame hacer acá una pausa, pero ya regresamos con mucho más de esta entrevista con el presidente de la República, hoy para valorar su primer año de gobierno.